Alumnos EAR Chile, veremos en este video vectores y trigonometría. Un vector es una flecha, es decir, tiene un comienzo y una punta que indica su sentido. Si nosotros lo graficamos en un eje cartesiano, aquí, eje X, eje Y, y lo hacemos partir desde el origen del sistema cartesiano, se supone que este es el mismo de ahí. Las características de este vector es que tiene un módulo o magnitud, ello significa su medida. Tiene también un sentido, es decir, hacia dónde apunta, noreste, sureste, etc. Y tiene además una dirección. La dirección está dada por el ángulo que forma con el eje X, alfa. Ahora, si nosotros vemos las coordenadas de la punta de la flecha, supongamos esta es la coordenada AX y esta la coordenada AI, nosotros podríamos tener una notación de lo que es este vector A cuando trabajamos en un sistema coordenado. Notación. Podemos escribirlo así: mi vector A será la componente AX más la componente AI. Podemos descomponerlo en la suma de esos dos vectores ortogonales. Ortogonales porque forman 90 grados entre sí. Podríamos hacer la siguiente notación también. Para indicar la dirección X, nosotros lo indicamos con Y tongo, y para indicar la coordenada Y la indicamos con J tongo. De esta manera podemos prescindir de estas flechas de arriba, a X, pero agregamos Y tongo más ahí J tongo. Esa es otra notación. Como les dije, estas se les llaman las componentes del vector A. Otra notación para escribir un vector es como para ordenado, ponemos la componente X y la componente Y. Son distintas maneras de escribir el vector. Ahora, el módulo se escribe así, con estas barras, y podemos hacer, para calcular esta medida, un teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para sacar ese 2 aplico raíz cuadrada, se elimina ese 2 y queda esta fórmula. De esa manera podemos calcular su medida, su módulo. A la dirección le llamaremos el argumento del
del vector. De más está decirles que estas cosas tenemos que saberlas de memoria. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿cómo calcular las componentes dado el vector, el módulo del vector y dado el ángulo? Para poder hacer esos cálculos nosotros vamos a necesitar de un conocimiento de la matemática más adelantado, que es trigonometría. Esto se estudiará más adelante con mayor profundidad, pero ya lo vamos necesitando en esta materia. Y diremos que la trigonometría trabaja con un triángulo del tipo rectángulo. Y definimos básicamente tres funciones trigonométricas. Seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo alfa es BC. Y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, o el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, AB. El coseno de alfa se define como cateto adyacente partido por hipotenusa. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo alfa, AC. Y la hipotenusa es AB. La tangente de alfa se define como cateto opuesto partido por cateto adyacente, BC, partido por AC. Aplicando este conocimiento, nosotros podemos calcular las componentes, pero antes vamos a ver unos ejemplos de aplicación de estas funciones trigonométricas. Espero que ya se las hayan memorizado. Ustedes deben detener el video y memorizar inmediatamente estas funciones. Veamos un ejemplo de aplicación. Tenemos el triángulo rectángulo isósceles, es decir, de lados iguales, A. Por lo tanto, estos ángulos miden 45 grados. Si aplicamos teorema de Pitágoras, queda que la hipotenusa es A raíz de 2. Este triángulo deberían memorizarlo también. Y por ejemplo, vamos a calcular coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es cateto adyacente partido por hipotenusa. Simplificamos las A y queda 1 partido por raíz de 2. Racionalizamos y resulta raíz de 2 partido en 2. Es decir, podemos calcular coseno, seno y tangente de 45 grados con este triángulo rectángulo. Otro triángulo que deberían memorizar es el siguiente: un triángulo isósceles, lados iguales, A. Por lo tanto, los ángulos de adentro son todos iguales, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Luego trazamos la altura que coincide con la bisectriz y la transversal de gravedad, porque eso ocurre en un triángulo equilátero. Como coincide con la bisectriz, este ángulo de aquí mide la mitad de 60, es decir, 30 grados. Y observamos que como coincide con la transversal de gravedad, divide por la mitad la base, por lo tanto este mide a medios.
Si nosotros aplicamos en este triángulo rectángulo un teorema de Pitágoras, nos queda que este cateto de este triángulo pequeño es a raíz de 3 medios. Deberíamos sabernos de memoria que la altura de un triángulo equilátero es a raíz de 3 medios. Bueno, y con este triángulo nosotros podemos calcular, por ejemplo, seno de 60, o seno de 30, coseno de 60, coseno de 30, tangente de 60, tangente de 30, etc. Como ejemplo vamos a calcular seno de 60. Seno de 60 es cateto opuesto a raíz de 3 medios partido por hipotenusa A. Simplifico y resulta muy sencillo decir que seno de 60 es raíz de 3 medios. Bueno, recuerden realizar ustedes en sus apuntes este ejercicio nuevamente, estos dos ejercicios. Y ahora vamos a aplicar esto para hallar las componentes de un vector. Por ejemplo, si yo aplico la función coseno de alfa y me fijo en este triángulo de aquí, que es triángulo rectángulo, coseno de alfa será cateto adyacente a x partido por hipotenusa, el módulo de A. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la medida, no con los vectores. El módulo de A vamos a llamarle sencillamente A. A está dividiendo, pasa multiplicando. A por coseno de alfa igual a x. En vez de poner a x a este lado, lo voy a poner al otro lado. A x igual a coseno de alfa. Ahí tenemos una fórmula para calcular la componente ax de un vector conociendo su módulo y su argumento. ¿Se imaginan cómo será la fórmula para AI? Es su módulo por el seno de alfa. Ahora, si queremos calcular el valor del argumento, vamos a emplear la siguiente fórmula, pero yo la voy a deducir. Voy a aplicar tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente. En las calculadoras, tangente suele aparecer como tangente. Luego voy a aplicar la función inversa de tangente. En las calculadoras aparece tan a la menos 1. Esa se llama la función inversa. Al aplicar la función inversa, anula la función tangente y queda alfa. Y aquí también debemos aplicar la función inversa de la tangente, que en realidad se llama arco tangente. Y ahí tenemos una fórmula para calcular el argumento de un vector. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar esto que hemos estado hablando. Y espero que ustedes lo anoten e intenten resolverlo. Sea el vector x 3 medios, raíz de 3 medios. Y lo primero que nos piden es hacer el gráfico. Detenga el video y haga el gráfico de ese vector. Ubico 3 medios en el eje X
que es 1,5 en decimal, y ubico raíz de 3 medios en el eje Y. Encuentro ese punto. Ese punto es la punta de la flecha del vector. Ahí. La pregunta B dice, encuentre las componentes de ese vector. Bueno, esta es una pregunta muy simple, porque ya tenemos la componente AX, 3 medios. Si lo quiero poner como vector, tendría que poner una flecha y tongo. Y si lo quiero poner en la notación de par ordenado, debería poner 3 medios, 0. La componente AI sería raíz de 3 medios J tongo, 0, raíz de 3 medios. Esas serían las componentes. Ahora bien, si yo no lo veo inmediatamente de esa manera, puedo aplicar las fórmulas que vimos anteriormente para calcular esas componentes. Sin embargo, no tengo el ángulo, así es que no lo hacemos así solamente. Después dice la pregunta C, el módulo de mi vector, le llamé A, y aquí X, vamos a poner A. El módulo, de acuerdo a nuestra fórmula, sería las componentes al cuadrado, 3 medios al cuadrado, más raíz de 3 medios al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. ¿Cuánto da ese cálculo? A mí me dio raíz de 3. Espero que les haya dado lo mismo. Y D, nos piden encontrar el argumento, es decir, ese ángulo. Veamos cuánto nos da. Puedo aplicar nuestra fórmula, que era tangente inversa, ¿cierto?, de raíz de 3 medios partido en 3 medios, es decir, tangente inversa de raíz 3 tercios. Si no me equivoco, ustedes vayan chequeando estas cosas. Y buscamos en nuestros triángulos cuál ángulo me da que la tangente es raíz de 3 tercios. Y ese deberían encontrar que es 30 grados. Ahora, también se puede hacer con la calculadora. ¿Ya? Revisen estos cálculos, que pude haberme equivocado en alguna parte. Veamos otro ejemplo. Nos dan un vector, nos dan su gráfico, nos dicen que este ángulo es 60 grados, es el vector A. Nos dicen que el módulo de ese vector A es 4. Y nos piden hallar las componentes de ese vector. Detenga el video y calcúlelas. Para hallar las componentes, nosotros completamos este triángulo y, por ejemplo, a esta componente le llamaremos AX y a esta AY. Luego, si nosotros aplicamos
nuestras fórmulas o volvemos a aplicar nuestra trigonometría, diremos coseno de 60 es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Pongo el módulo de estos vectores. A está dividiendo, pasa multiplicando, queda a por coseno de 60 igual a x. Pero a es 4. Y coseno de 60, me acuerdo del triángulo de 30, 60. Este era a medios y ese era a. Queda que coseno de 60 es cateto adyacente partido por hipotenusa. Simplifico y queda 1/2. 4 por 1/2 es 2. Ahí tengo el módulo de la componente x. Ahora, si yo quiero escribirla como vector, puedo hacerlo de varias maneras. A x puedo poner que es 2 y tongo. O puedo poner que a x es 2,0. Escrito de manera vectorial nuestra respuesta. Y procedemos de igual manera para hallar la componente en y. Sería seno de 60 igual cateto opuesto partido por hipotenusa a es 4 y seno de 60 es cateto opuesto partido por hipotenusa, raíz de 3 medios. Revisen estos cálculos siempre, no se conformen con ver al profesor trabajar. Y resulta 2 raíz de 3 ahí, y lo podemos escribir vectorialmente así: 2 raíz de 3 j tongo, o ahí es 0,2 raíz de 3. Por lo tanto, el vector A descompuesto en sus componentes sería 2 y tongo más 2 raíz de 3 j tongo, o lo puedo escribir como 2,2 raíz de 3. Suma y resta de vectores. Podemos sumar los vectores de manera geométrica. Por ejemplo, el vector A y el vector B, yo los puedo sumar geométricamente de dos maneras. Coloco aquí mi vector A, coloco mi vector B, ambos partiendo del mismo punto, y completo el paralelogramo. Este método se llama el método del paralelogramo. Y unimos, y ese vector ahí es el vector A más B. Pero hay otra manera de sumar, que es poner un vector a continuación del otro. Ahí está el vector A, luego pongo B acá, y uno de aquí a acá. Y ese es el vector A más B. Recuerden que esto podría hacerlo dentro de un sistema cartesiano también. Eje X, eje Y. También podemos realizarlo ahí. Analíticamente podemos pensar que si el vector A es AX más AX, AI, y B es el vector BX, BY, la suma será
AX más BX, AI más BI. Muy fácil sumar vectores analíticamente. Ahora, si yo los quiero restar, es decir, A menos B, yo puedo reescribir esta resta de la siguiente manera: A más menos B. Y puedo poner unos paréntesis así. Es decir, la resta es lo mismo que la suma de vectores, solo que el vector B va a negativo. En la práctica, ¿qué significa ese menos? Significa que se invierte el sentido de la flecha. Ese sería el vector menos B. Y luego procedo con cualquiera de los dos métodos para hacer esta suma. Pongo A aquí y ahora B acá. Estoy haciendo el método del paralelogramo. Ahí está el vector menos B. Y luego completo. Ahí queda este romboide y 1. Y este sería el vector A más menos B, la resta. He anexado a esta clase, como siempre, ejercicios para que practiquen y videos complementarios. Les sugiero, trabajen harto, este es su tema de la semana. Nos veremos en el próximo video.